Hola, ¿cómo están? Desde que Hayatan al-Sham llegaba al poder en Siria, las miradas por el avance del terrorismo han centrado la atención en otros países, no solamente en la región de Oriente Medio, también en el continente europeo. Pero ¿qué hay detrás de esta estrategia que Occidente, que por años además ha venido colaborando en esta coalición global contra el terrorismo? Ustedes lo han escuchado, pero no para contrarrestar a estos grupos terroristas, sino para seguir financiándoles. Y estamos hablando de Estados Unidos y del propio continente europeo. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Inicia el mapa de Telesur. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves, sobre todo de estos documentos, correos electrónicos que fueron filtrados por Wikileaks provenientes de Hillary Clinton. Vamos a ver qué contenían estos correos electrónicos y de qué estrategia hablaban. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, ahí la vemos, aparece como primera portada Hillary Clinton, también el presidente derrocado Bashar al-Assad de Siria. De color amarillo, las filtraciones de este portal Wikileaks, fundado por el periodista y activista australiano Julian Assange, revelan la postura de la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos. También recordemos que fue candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Durante enero de 2009 y febrero de 2013, un texto que expone la postura sobre el conflicto sirio, según estos correos electrónicos que datan del año 2012, hablan de la inteligencia israelí que consideraba que la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria sería perjudicial para Irán. Esta situación favorecería, dicen los correos electrónicos, a Israel y también a Occidente. El texto además habla que con este derrocamiento del ejecutivo sirio, Teherán perdería a su único aliado en la región y quedaría absolutamente aislado. En este documento también se expresa que la caída de Bashar al-Assad provocaría una guerra sectaria entre los chiitas, también entre los sunitas, los alawitas, que es una minoría a la que pertenece la familia de Bashar al-Assad, hay que decir, y con ello se generaría todo un conflicto para derivar en ¿qué? En un terreno propicio para el avance de lo que sería también estas células terroristas. Clinton en estos correos señalaba que es posible un conflicto sectario que retrasaría el programa nuclear iraní. La mejor manera de secundar a Israel contra la capacidad nuclear de Irán es ayudar al pueblo sirio a derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, escribía en ese intercambio de correos electrónicos. Sumemos más datos a estas filtraciones. En este gráfico también les mostramos cómo la Administración Autónoma del Norte y al este de Siria, también conocida como Rojava, se ve amenazada por el asedio de las fuerzas militares de Ahmed al-Shara al-Golani, como lo conocen otros, un hombre de guerra, exmiembro de Al-Qaeda. Se ha identificado también con líneas consecutivas el avance desde el 17 de enero, donde este gobierno tomó el control de este valle de Éufrates, incluyendo las ciudades de Raqqa, Deir el-Sur y la estratégica represa de Tabqa. Este avance ha provocado repliegue, sobre todo de la otra parte de estas fuerzas, donde puntos clave como la ciudad de Haseke se encuentran bajo fuerte presión. Ya desde el 20 de enero de este año, esta nueva línea del frente pone en riesgo prisioneros y campos con miles de miembros también de el Daesh. Porque ISIS le llama justamente Occidente, tratando de confundir, como siempre, sus narrativas mediáticas para tratar de posicionar el justificativo del despliegue de esta coalición internacional. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompañan para analizar estos escenarios desde Ecuador Eduardo Meneses, politólogo, especialista también en geopolítica y experto en Oriente Medio. Qué gusto tenerte con nosotros, Eduardo, bienvenido al mapa. Un gusto siempre mío, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y quienes nos están observando. Gracias, Eduardo. Sumamos también al análisis desde Colombia Juan Gabriel Caro, magíster en Historia y miembro también fundador del grupo Vanguardia de Colombia. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar aquí. Vamos a analizar este escenario que se genera como convulso, más allá de la presión que también está implementando la administración de Trump. Empiezo contigo, Eduardo. Cuando hablamos de esta revelación, que además no es nueva, datan de correos electrónicos filtrados que en su momento también generaron mucho revuelo y que como siempre fueron desmentidos bajo la misma narrativa a la que trata de acostumbrarnos Occidente, de imponer situaciones que al final derivan en un plan final que está apuntando también no solamente con el derrocamiento de Bashar al-Assad, sino lo que ha implicado este movimiento
geopolítico y geoestratégico para controlar una región que hasta ahora no ha podido controlar Estados Unidos. Bueno, yo creo que frente a esta lectura que, como tú dices, ya tiene algunos años, hay que resaltar la actualidad de lo que sucedió a finales del año pasado. Nosotros a finales del año pasado tuvimos un accionar de Estados Unidos con hipocresía que le caracteriza, obviamente, desde hace muchos años ya, en el cual a Ahmed al-Ashar, como ustedes bien lo decían, al-Jolani, anteriormente, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, una de las ramas de Al-Qaeda en la región, pasaba en cuestión de días de estar en la lista de los terroristas más buscados de Estados Unidos, lo que justificaba siempre estas pretensiones de invasión en diferentes territorios, a ser de repente alguien frecuentable, y no solo frecuentable, sino legitimado por el propio gobierno de Estados Unidos, lo que vuelve a demostrar que simplemente estos cables que fueron filtrados por Wikileaks hace varios años no han perdido nada de actualidad. Estados Unidos sigue exactamente con el mismo tipo de comportamiento, y digamos que lo que le interesa, y es algo que hemos visto muy bien en Líbano, por ejemplo. En Líbano pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo que a Estados Unidos le interesa es tener un gobierno que esté totalmente alineado con su estrategia geopolítica, que esté totalmente en una dinámica de mermar las fuerzas de resistencia populares que se dan en la región, que pueden ser las fuerzas de populares de resistencia, como pueden ser tal vez Hezbollah en Líbano, pero también recordemos que están todas las fuerzas kurdas en Siria, sobre todo en el noreste de Siria, igual que tienen el territorio sirio, tiene una situación extremadamente importante en lo que es el eje de la resistencia también con Irán durante estos últimos años. Entonces, obviamente nada de esto ha perdido su actualidad. Lo vimos muy claramente con el accionar de Estados Unidos a finales del año anterior, en cuando se dio este giro súper rápido, totalmente hipócrita de la política internacional de Estados Unidos, tratando de lavar la cara a quien hasta hace pocos meses era un terrorista reconocido por toda la comunidad internacional. Y lavar la cara no solamente a al-Shara hoy o al Golani, que hoy es un gobierno títere que representa los intereses no solamente de Estados Unidos, sino del puro sionismo. Juan Gabriel, ¿cómo entender lo que está sucediendo en la profundidad de Siria? ¿Hay un enfrentamiento entre las distintas facciones, sectores, etnias, o estamos siendo testigos de un plan estratégico que tiene otro tipo de propósito? Yo pienso que el propósito final que tiene, por ejemplo, el sionismo y los Estados Unidos es simplemente cautizar todos los estados del Medio Oriente. Eso no, pues este plan ni siquiera era una cosa que se pueda remitir a los correos de Hillary Clinton, sino que en realidad es mucho más antiguo. Antes incluso de la invasión de Irak, yo recuerdo que varios generales norteamericanos incluso proponían el hecho de que los países del Medio Oriente terminaran partiéndose alrededor, por ejemplo, de diferentes conflictos étnicos por medio del financiamiento y el apoyo a diferentes grupos separatistas que existían en la región, con tal de que la partición y separación de todos estos estados permitiera, por ejemplo, un avance del sionismo. La caída, por ejemplo, del régimen del gobierno de Bashar al-Assad, la invasión a Irak, los golpes, por ejemplo, a Afganistán, el nuevo intento, por ejemplo, de Estados Unidos de realizar un ataque masivo en estos momentos, prepararse un ataque masivo contra Irán, no son más que continuaciones de ese mismo plan que ya había sido trazado desde principios del año 2000. En ese sentido, pues este plan ha tenido sus momentos pues ha tenido sus retrocesos, como sus avances. Hoy en día estamos viendo un avance del mismo, pero realmente ha mantenido su coherencia durante todo este tiempo. Los estadounidenses, por supuesto, vía cara al público, pueden mantener, por ejemplo, una cara que se puede denominar hipócrita, pero ellos mismos han sido coherentes con todo lo que han planteado durante durante estas últimas 2 décadas de intervención en el mundo musulmán.
¿Qué va a derivar estos escenarios? Le quiero preguntar a Juan Gabriel y también a Eduardo Meneses cuando regresemos de la pausa para poder entender qué más está dispuesto a hacer Occidente para lograr el control. Y no me refiero solamente territorial, sino también de los recursos estratégicos que ahí están, en medio de posturas contrarias, hay que decir, de los países que colindan justamente al eje de resistencia en la región de Oriente Medio. Asia Central sigue siendo un punto clave también dentro de nuestro mapa geopolítico. Les pido a ambos que se mantengan en línea. Lo vamos a hacer no sin antes revisar nuestra escala. En el mapa de Telesur les mostramos y compartimos esta caricatura. La vemos allí en pantalla completa. Es el momento en que el ejército sirio que responde al Golani ante el mundo, que lleva semanas además avanzando en territorios clave controlado por los kurdos, están abriendo las rejas de estas cárceles. Cárceles que albergan a miles de terroristas del Daesh. Han pasado ahora a manos del gobierno de Al-Shara y han sido liberados para generar terror y seguir asesinando a las minorías. Es simbólico el traje naranja que portan los terroristas, haciendo alusión de que por años han sido financiados y armados por Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, de países europeos y del sionismo. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos allí parte del mando central del ejército de Estados Unidos que a través del CENTCOM confirmaba ya el lunes, esta semana, el despliegue de su portaaviones, el USA Abraham Lincoln, en Oriente Próximo, como respuesta al aumento de la tensión con Irán. El movimiento refuerza la capacidad militar estadounidense en una de las zonas más estratégicas del mundo. El propio Donald Trump ha llegado a amenazar con un posible ataque militar contra Irán en el marco de una represión, decía él, bajo este justificativo, una narrativa falsa de supuestas represiones internas dentro del territorio iraní y del pulso diplomático con Washington. Y hoy se suma la llegada de un enorme avión de transporte estratégico. Estamos hablando de esta fuerza aérea, el Air Force C-5 Super Galaxy, Arabia Saudita, que intensifica la acumulación de fuerzas militares imperiales en esta región, llevando a Irán a calificar sus acciones como incentivaciones, dice, a la violencia. Pero esto forma parte de su vieja narrativa. ¿Qué escenarios abre estos movimientos? Hoy lo analizamos también en el mapa. Una posición que tiene movimientos de presión, de chantaje al estilo de la administración de Trump. Eduardo, ¿qué va a representar esto, sobre todo para la seguridad de los países colindantes? Europa dice que está mirando con atención, está preocupada, pero ¿qué tanto de maniobra o movimiento, si vale el término, tiene hoy en día Estados Unidos? Y hacemos ese conducto, ¿verdad?, entre Siria e Irán para lograr su objetivo. Bueno, algo que es evidente es que nosotros estamos en unos hechos que se desenvuelven en el marco de un proceso histórico que empezó ya hace varios años. Hace varios años con la guerra entre Ucrania y Rusia quedaba claro que se abría un conflicto profundo, geopolítico, en torno a un mundo unipolar que emergía frente a un mundo unipolar que pretendía mantenerse, digamos, frente a un mundo multipolar que estaba tratando de emerger, y esto no ha cambiado. Y obviamente cuando vemos lo sucedido posteriormente en Palestina, donde se comenzaron a preparar a través del genocidio palestino todos los escenarios para que poco a poco Estados Unidos termine desplegando su estrategia militar como única estrategia de mantenimiento del poder. Vemos que se ha abierto una tercera fase hace poco tiempo. La tercera fase fue con Venezuela, y una vez visto lo de Venezuela, no nos queda la menor duda de que Estados Unidos es totalmente capaz de hacer una intervención en Irán, en Medio Oriente, de mayor escala de lo que ha hecho hasta ahora. Nosotros sabemos que justamente el acercamiento de este gran barco de guerra
este portaaviones estadounidense a las aguas cercanas de Medio Oriente y de Irán en particular, tiene que ver con esta presión que ya no se ha quedado solo en una presión diplomática. Yo creo que es muy probable que según cómo se desenvuelvan en las próximas semanas, las dos dimensiones importantes de esta dinámica, que es por un lado las dimensiones internas a Irán y por otro lado las dimensiones externas, que serían lo que sucede con Líbano en este momento, donde se han renovado los bombardeos de Israel hacia Líbano, con lo que sucede con Siria en este momento, donde se está tratando justamente de tomar control sobre la totalidad del territorio, tomando en cuenta que, como lo decíamos en un momento, hay fuerzas de resistencia kurdas en el territorio sirio. Todo esto va encajándose en un gran rompecabezas cuyo final y desenlace es la búsqueda de Estados Unidos de efectivamente poder hacerse con el dominio político en Irán. Y recordemos, aquí hay que decirlo muy claro, al igual que en Venezuela, no se trata de esta retórica falsa de Estados Unidos de una supuesta lucha contra el terrorismo o supuesta lucha por la libertad o la democracia. No, aquí lo que se trata es de lograr poner gobiernos totalmente alineados con la política estadounidense y detrás de eso la toma de los recursos. Yo creo que es un escenario muy probable que, según lo que suceda en el conflicto en este momento que está dando tanto al interno como al externo de Irán, podrá irse asentando muy rápido. Y en medio de todo esto también se avisoran posturas de la posibilidad de un diálogo. Esto ha hecho retroceder no una, sino en varias oportunidades también la administración de Donald Trump, pero un despliegue militar ya no nos debería causar simplemente suspicacia, sino certeza de lo que se está planeando para ejecutar quizás en los próximos días contra la República Islámica de Irán. La gran pregunta que queda sobre la mesa también es qué va a hacer el eje de resistencia que ya se ha autoconvocado para llevar adelante, en caso de que esto sucediese, a una confrontación regional. Estamos hablando ya que el espectro no solamente sería Irán, sino el resto de Asia occidental. Me gustaría sumar también este otro escenario, Juan Gabriel. Para ello te pido que revisemos juntos nuestra leyenda. El embajador de Estados Unidos en Turquía también se pronuncia ante la mirada de un continente europeo que ha expresado su preocupación. Lo estábamos viendo. ¿Qué va a pasar ahora si esto estalla? Si Estados Unidos ataca o si Israel lo hace nuevamente, como lo reseñó con 12 días de una guerra unilateral. Decía Tom Barrack, se ha acordado convocar con prontitud a una reunión de esta coalición internacional contra el grupo ISIS. Ya sabemos que es el Daesh, es el nombre que utiliza obviamente Occidente, con el objetivo de abordar estas preocupaciones de un posible vacío de seguridad, decía. Juan Gabriel, aquí un escenario clave. ¿Las fuerzas militares de Al-Shara o Al-Golani van a seguir avanzando? Primera pregunta para poder entender hasta qué punto Estados Unidos e Israel van a seguir involucrados en esta situación. Es decir, y con ello, ¿qué escenario se podría abrir para, por ejemplo, el continente europeo cuando hablan de vacío de seguridad? Sí, las fuerzas de Al-Golani quieren recuperar por completo todo el territorio de la República Islámica Árabe de Siria, que debido a todos estos, pues más de una década, sí, más o menos una década de guerra civil, el país se había terminado por fragmentar y volverse, por ejemplo, pues una totalidad de ¿cómo se diría?, de estructuras autónomas que se habían formalizado pues en la práctica, pero no en el papel, como entidades autónomas dentro del mismo Estado de Siria. Una de las cosas que Al-Yulani, por ejemplo, pues cuando llegó al poder fue precisamente establecer que era necesario tomar y recuperar todo el territorio sirio. Seguramente las prolongadas negociaciones que él tuvo el año pasado, donde se la pasó pues yendo a Estados Unidos, a Europa, a los países del Golfo Pérsico y demás, patrocinados por Qatar, sobre todo por Qatar y por Emiratos Árabes Unidos, tenían
tenían o estaban en esa idea de precisamente sofocar todos los posibles grupos rebeldes que podían existir dentro dentro del Estado de Siria, y lo que él está haciendo ahora es simplemente el hecho de que le dieron totalmente luz verde para que llevara a cabo todos estos avances políticos, pues, o sea, todos estos avances militares sobre el terreno, con el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos, de Turquía y de los países del Golfo Pérsico, que le dieron la luz verde y le están prestando sin duda información militar para llevar a cabo todos estos éxitos que él ha tenido, como la captura pues de los territorios de Latakia pues el año pasado, y ahora su avance sobre los territorios, por ejemplo, del Kurdistán sirio. Es obvio que eso es lo que está sucediendo. Y en medio de todo esto, ya para finalizar, Eduardo, hay que entender también esta otra postura. Un eje de resistencia que sí está articulado, pese a que ha sido, sí, un golpe bastante fuerte el que ha recibido con la caída del gobierno de Bashar al-Assad, pero ya sabemos que era parte de un plan estratégico que se va materializando, pero a ello también se suma los agentes del Mossad y de la CIA que siguen operando dentro del propio Irán. Se han encontrado inclusive balas israelíes en los cuerpos de niños en medio de estas protestas pacíficas que se infiltraron a través de estos movimientos terroristas para tratar de justificar una agresión militar por parte de Estados Unidos, que por suerte fueron desmanteladas, yo creo que a tiempo. ¿Qué decir sobre estas células que siguen operando y que la comunidad internacional sigue callando? Bueno, aquí yo creo que claramente nosotros estamos frente a una estrategia ya repetida históricamente por Estados Unidos. En este momento, la guerra económica que se ha llevado en contra de Irán llevó a Irán a tener su moneda en el nivel más bajo de la historia moderna frente al dólar, con una devaluación terrible que obviamente ha generado tensión popular en el propio Irán, fruto de esta misma guerra económica, pero es evidente y hay muchísimas pruebas que lo han demostrado. Hay toda una intervención de los servicios secretos israelíes, del Mossad, como tú lo dices, y seguramente una gran coordinación con toda la estrategia estadounidense para tratar de efectivamente hacer que el descontento que pueda generarse por esta guerra económica termine materializándose en un cambio de gobierno. Esto es una estrategia que ya lo hemos visto en muchos lugares del planeta, no solo aquí, y que evidentemente en este momento está tratando de desarticular a el eje de la resistencia en toda la región. No olvidemos que esto no es algo nuevo. No olvidemos que Irán ha tenido que ya enfrentar desde hace muchos años esto y por el momento en el contexto histórico en el que estamos, es decir, el contexto histórico en que ya no existe ni siquiera una ilusión de derecho internacional, sino que son las armas y la capacidad de defender la soberanía de los países a través de ellas las que van a determinar el rumbo de este tipo de injerencias. Lo que podemos ver es que evidentemente se está jugando el todo por el todo en la región y no es solo una cuestión territorial local. Nosotros sabemos que lo que está en juego ahí es una estrategia que es a nivel global, porque no podemos separar lo que está pasando en Medio Oriente de lo que está pasando en América Latina con Venezuela, por ejemplo, lo que está pasando en África con otros territorios. Entonces, finalmente, en este momento es un eje de resistencia que cada vez, para poder concretizarse, tendrá que tener una articulación cada vez más global. Que todos los televidentes deben entender también es la presión que está ejerciendo el sionismo para que estos escenarios se den. Lo hace con América Latina. En este instante sigue hablando Benjamin Netanyahu, señalando de que no le va a decir a Trump lo que tiene que hacer, pero ellos están claros de cuál debe ser el camino y siempre han tratado también de imponer narrativas falsas para justificar su agresión, porque ni Estados Unidos persigue a terroristas, te declara terrorista para perseguirte. Quiero agradecer a Juan Gabriel Caro y a Eduardo Meneses por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis para nuestros televidentes del mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. Siria, territorio entregado al Daesh. Vamos a revisar como punto 1 Wikileaks. Según los documentos desclasificados de correos electrónicos de Hillary Clinton, en esos archivos se evidencia un plan sistemático para golpear el eje de resistencia en la región de Oriente Medio. Un plan que además de atacar Irán revela la clave para hacerlo, tomar Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y con ello derivar en una guerra civil interna con la persecución de las minorías. Detrás de lo que ocurre actualmente en ese país
se materializa este plan de Israel y también de Estados Unidos. 2. Al-Golani es una de las piezas claves para este cometido. Es un gobierno títere liderado por un terrorista, exmiembro de Al-Qaeda, hoy al-Shara ante el mundo, que está emprendiendo este plan de Occidente para llegar al objetivo central, que es intentar debilitar a la región para que le sea más sencillo al sionismo inocularse dentro de Irán y tratar de desestabilizar a la revolución islámica. 3. Despliegue militar. No es por ello casualidad que Estados Unidos haya estado detrás de las protestas pacíficas que detonaron en violencia a través de infiltrados de la CIA y el Mossad. Eso demostró el hallazgo de balas israelíes en cuerpos de niños. Y es más, las células fueron desmanteladas, así como la propia confesión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre las sanciones para intentar convulsionar al país persa. Esta es una situación que se refleja y que tiene la misma estrategia de una narrativa falsa para justificar el emprendimiento de guerras eternas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.